Museo La Fraternidad. Quería hablar un poco de una familia de constructores de acá de Argentina, ¿no? Que tienen que ver con muchas de las construcciones que por ahí hemos visto, vemos y pasamos por al lado, por enfrente y no sabemos, ¿no? de quién son. Vamos a hablar de Pierre y Pedro Benoit, Ajá. ¿no? Una familia de constructores, padre e hijo, más precisamente. Bueno, vamos a empezar con el padre, ¿no? Con Pierre. Pierre nace en la ciudad de Calais, que es una ciudad que está al norte de Francia, ¿no? Un 2 de agosto de 1794. Bien. Bueno, él es hijo de un marino, también llamado Pierre, Pierre-François Benoit, y de Marie-Jeanne Dot. Ajá. ¿Sí? Bueno, estos datos, en cuanto a la procedencia y la fecha de nacimiento, vamos a hacer un asterisco y después al final vamos a ver qué vuelta da con respecto a esto, ¿no? Dale. Bueno, entre 1808 y 1814 él presta servicio en la Marina francesa, ¿no? Él pelea para las fuerzas de Napoleón en esa etapa que fueron los 100 días, ¿no? Sí. O como más lo conocemos, que es la campaña de Waterloo, ¿no? Donde Napoleón vuelve de Elba y pierde, ¿no? Son unos meses y bueno, después vuelve lo que es la monarquía, se restaura por un tiempo, ¿no? Luis XVIII, quien es el rey Borbón, que recupera el poder en ese momento. Bien. Bueno, con esto él abandona esa carrera militar y en 1818 llega a Buenos Aires y se incorpora a la Armada Argentina. Recordemos que es algo que se crea después de lo que es la Revolución de Mayo, la Armada Bien. Argentina, ¿no? Con todas esas milicias que se van formando, ¿no? ¿Pero bueno, qué sería la primera vez que se arma? Claro. Es digamos la fundación oficial. ¿Sí? Ah, bien. En realidad él tenía un viaje, él quería llegar a una ciudad de Brasil, pero bueno, por un inconveniente el barco continúa y bueno, desembarca en Buenos Aires y queda acá, ¿no? Y bueno, él entra en esa Armada Argentina, decíamos, y bueno, lo admiten como oficial aventurero. Mirá vos. Es un título un poco raro. Bueno, ¿qué significa? Que bueno, que está fuera del escalafón, ¿no? Pero que tiene un sueldo, sí. Bien. ¿Sí? Bueno, en 1819 él abandona la Armada, o sea, un año después, ¿sí? Por cuestiones de salud, después vamos a hablar un poco. Y bueno, fue nombrado dibujante auxiliar del naturalista Aimé Bonpland, ¿sí? Sí. Y bueno, lo acompaña en todos los viajes que él hace por Tucumán, Corrientes, llega hasta Paraguay. Bueno, él tiene que hacer una prueba para entrar en eso, no es que entra porque sí, ¿no? Ingreso, exactamente. Claro. Él regresa a Buenos Aires después en 1824, se pasa 5 años, ¿sí? Sí. Haciendo esos viajes, y lo nombran oficial auxiliar del Departamento de Ingenieros y Arquitectos, que bueno, que es el primer organismo del Estado que se crea para desarrollar ese tipo de actividad que no estaba regulado ni nada, ¿no? Bien. Ya en 1826, en mayo, lo ascienden a dibujante compositor para la formación de planos. ¡Ay, qué lindo eso! Sí. Bueno, este ente, el Departamento de Ingenieros y Arquitectos, fue creado por decreto por el gobernador, que era en ese entonces, sí, Martín Rodríguez. Ah. Algo vamos enganchando siempre. Todo se va, ¿no?, relacionando. Por decreto de Martín Rodríguez se crea el 23 de octubre de 1921. Bueno, ¿para qué? Para realizar planos y presupuestos de lo que significaba toda la obra pública, ¿no? También para que se dirija toda la construcción que tenga un objeto público, ¿no? Y también para proponer al gobierno, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la construcción, reparación, estado de caminos, calles, puentes, las aguas también, las formas, la limpieza, la comodidad de los pueblos, hasta habitaciones, los mercados, las tiendas y materiales de construcción. Así que fíjate todo lo que abarcaba en esa época, claro, ya, ¿no? Claro. Pretendía regular eso. Bueno, el primer encargo que se hizo a este departamento fue, y bueno, lo leo textual acá, a ver,
la formación de una exacta y completa colección topográfica y estadística de la provincia. ¿Qué significa eso? Bueno, es hacer planos para la superficie terrestre con las formas, detalles naturales, artificiales y bueno, también con lo que corresponde al relieve del lugar, ¿no? Bien. Eso es una colección topográfica, unos mapas, ¿no? que le tocaba hacer a este departamento. Bueno, en 1824 termina el gobierno de Martín Rodríguez y se desmantela este departamento, ¿sí? Quitan al jefe, que era Próspero Catelín, y reparten esas tareas entre otros organismos que, de hecho, se desmantela porque con estos otros organismos, que ahora vamos a verlos, es como que se superponen tareas. Bien. ¿Sí? Entonces había como un conflicto en eso y bueno, van descartando como pasó en este momento, ¿no? Bueno, reparten esas tareas entre estos otros organismos que hablábamos y bueno, para nombrar algunos de los trabajos que se realizaron mientras estuvo en funcionamiento, bueno, se reformaron varias propiedades del Estado, hablábamos de que tenía que ver con todo lo que era público, ¿no? Se proyectaron y construyeron edificios como el Mercado del Centro, que bueno, ya no existe más, la Sala de Representantes y el Pórtico de la Catedral. Wow. Vemos esa entrada con las columnas. Hermosa. Bueno, la catedral Imponente. estaba ya, ¿no? Pero le hicieron esa entrada. Bueno, de hecho, la catedral siempre estuvo ahí, pero fueron 5 catedrales distintas. Se modificaron. En realidad porque, bueno, el suelo de Buenos Aires era muy blando, no era muy bueno para la construcción y bueno, las construcciones tampoco estaban bien reguladas y bueno, de hecho muchas por el peso de una torre, por el peso de 2 torres. Y bueno, se supervisaron también las delineaciones, se elaboraron normas edilicias para los cascos urbanos y los pueblos aledaños, ¿no? Para que no pase lo que pasó con la catedral, ¿no? Que hubieron 5 diferentes porque alguna se desplomó, o sea, bueno, cosas mal hechas, ¿no? Cosas que incluso hoy pasan también, ¿no? Por no Sí. regular. Bueno, en 1826 asume Rivadavia como presidente, por decreto, ¿no? No había elecciones en ese momento. Y bueno, reorganiza este departamento, pero dejó de funcionar cuando renunció, ¿no? Y bueno, el gobernador de ese momento, Manuel Dorrego, lo disuelve en 1928, de nuevo, otra vez, ¿sí? Bueno, otra entidad que realizaba tareas afines a las de este departamento, que es el de Ingenieros y Arquitectos, fue el Departamento de Ingenieros Hidráulicos, ¿sí? Que bueno, tenía como fin mejorar la dirección de agua de toda la provincia, la construcción de un puerto, como bien decíamos, y bueno, establecer el agua corriente, Claro. ya en ese momento, ¿no? Miren que justo leímos una noticia que bueno, que dieron agua corriente a un barrio por acá, creo que era Agua de Oro, sí, Agua de Oro. Bueno. ¿Qué año estás hablando vos, más o menos? Y esto es 1928, Claro, pero fue disuelto en 1929. claro. Un ¿No? año. Exactamente, por el gobernador Juan José Viamonte. Vos fijate que en un mes un gobernador era uno, después otro, Claro. también eran momentos de inestabilidad política, tal como lo había presentado Mauricio, ya hemos charlado un poco de eso. Por Viamonte, que era el gobernador, y si te acordás, Viamonte fue quien encontró en el centro de Buenos Aires, que andaba rondando por la plaza y otras iglesias, mendigando y vendiendo algunas tortas fritas que se decía que hacía María Remedios del Valle, ¿sí? Viamonte la reconoce porque claro, cuando que la reconoce, claro, había tenés peleado razón. bajo las órdenes de Belgrano y Viamonte estaba junto con ellos y él la reconoce y gracias a él es que luego pueden directamente no porque tardan en darle Claro, reconocimiento, pero la pero reconoció claro, fue la el plaza inicio, claro. exactamente, fue el inicio de lo que fue su reconocimiento y para que la podamos conocer el día de hoy, porque si no, no existiría No, esa historia. claro. Así que bueno, en las batallas por la independencia, eso ya lo charlamos también, así que vamos enganchando todas las cositas que ya hablamos, ¿sí? Vamos a hablar de otra entidad creada por esos años, el Departamento Topográfico, que
tuvo más suerte que las anteriores que duraron tan poco, ¿no? Que se desarmaron, que se armaron, que bueno, no duraron mucho. Esta sí, esta continuó su tarea a través de los años y bueno, Pierre Benoit, que estábamos hablando, fue uno de sus miembros, igual que en los anteriores departamentos, ¿no? Bueno, sus tareas principales es todo lo relativo a límites y distribución de tierras, la conservación de los mojones, la delineación de plazas, calles, caminos, traza de pueblos y también levantamiento de planos, ¿sí? O sea, este es el único que quedó en ese momento, las otras dejaron de existir ya. Bueno, este departamento continúa con el gobierno de Rosas, ¿sí? Aunque disminuye en ese momento la cantidad de trabajos que se realizaron con respecto al gobierno anterior, el de Rivadavia, ¿no? Años después, cuando derrocan a Rosas en 1852, recobra sus funciones hasta 1875, cuando lo reemplaza el departamento de ingenieros, ¿sí? Sí. Pero bueno, volviendo a hablar de Pierre Benoit, tenía muchas capacidades. Él, bueno, fue ingeniero naval, arquitecto, políglota. Él hablaba español, alemán, inglés y hebreo. Obviamente además del francés nativo, ¿no? Sí. Poseía conocimientos topográficos de astronomía, botánica, historia natural, que bueno, que los adquirió en esos viajes con Bonpland. Ya hablamos unos 5 años que estuvo de viaje, recién llegado casi al país, ¿sí? En 1828 se casa, él se casa con una porteña, con María Josefa de las Mercedes Leyes, y bueno, y tienen 2 hijos, ¿sí? Petrona Mercedes y Pedro, que Pedro, bueno, es quien continúa su obra, o quien hace su propio camino también, pero que toma la influencia en cuanto a la construcción de su padre, ¿no? De su padre. Bueno, en 1834 él diseña un teatro en Montevideo. En el 38 diseñó un mausoleo para la familia de Rosas, aunque nunca la construyeron, ¿sí? Bueno, quedó en los planos. Exactamente. Benoit tenía en sus diseños lo que era en ese momento la influencia europea, ¿no? Que es el neoclasicismo. Además fue pintor él, ¿sí? Él realizó varios retratos, temas históricos, naturales, además de 2 autorretratos que hay. Podemos verlos si están. En cuanto a las pinturas, se destacan miembros de lo que era la monarquía de Francia antes de la revolución, ¿no? Y ahora después llegamos al final y vamos a relacionar esto, ¿sí? Bueno, durante 14 años él trabaja desde su casa. ¿Por qué? Porque sufría parálisis en sus piernas, ¿no? De hecho, por eso es que él deja la armada cuando recién llega, ¿no? Y él era un tipo muy respetado, tanto que en la época de Rosas, él nunca fue, digamos, molestado, por así decirlo, pese a no usar la divisa punzó, ¿no? La divisa del Partido Federal en ese momento. Sin embargo, él apoya a Rosas, ¿sí? Lo podemos ver, hay una carta que es firmada por él y sus compañeros de departamento, bueno, con fecha del 28 de octubre de 1840, después de que se firma un tratado, que bueno, que había un bloqueo francés, y bueno, este tratado pone fin a ese bloqueo francés del Río de la Plata. Quería leer la carta para que nos demos cuenta de que, por lo menos un fragmento, para que nos demos cuenta de que sí apoyaban a Rosas, ¿no? Bueno, excelentísimo señor, la convención de paz felizmente celebrada entre la Confederación Argentina y su majestad el rey de los franceses es el más plausible acontecimiento que pueda llenar de gozo y satisfacción a todo federal, patriota y buen americano. Un término tan honroso y oportuno a las diferencias ocurridas entre ambas naciones es el mejor premio al que podíamos aspirar por las privaciones y patriótico sufrimiento a que gustosamente nos habíamos sometido bajo la poderosa y sabia dirección de vuestra excelencia. El presidente y demás empleados del departamento topográfico rinden pues a vuestra excelencia sus más cordiales felicitaciones por tan importante suceso para todos altamente satisfactorio, para vuestra excelencia eminentemente glorioso. Que los salvajes unitarios
o su asesino caudillo, privado ahora del apoyo que creían tener en sus traidores maquinaciones, sucumba de una vez para siempre al irresistible poder de la Confederación Argentina y de su más ilustre campeón. Tales son los votos que el Departamento Topográfico tiene el honor de presentar a Vuestra Excelencia en tan solemne oportunidad. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Bueno, se nota ahí, ¿no? Se nota, sí, sí. Y sin embargo, como bien decíamos, en ese momento no es un momento en que el poder público invierte en construcciones, así como en esa época de Rivadavia. No se mueve mucho ese departamento en esa época, sin embargo, bueno, lo apoyan, ¿sí? Luego de Caseros, que es cuando pierde Rosas, ¿sí? Pierre Benoit fue designado miembro del Consejo de Obras Públicas y director de dibujo facultativo en junio y julio de 1852 respectivamente. Él fallece un 22 de agosto de ese mismo año a los 58 años. Qué joven. Sí, muy joven. Ahora vamos a ver eso. Bueno, estábamos hablando de ese asterisco que yo te decía. Vamos a hacer un asterisco acá al principio cuando hablábamos de la fecha de nacimiento y su origen, ¿no? Que lo presentaba que en Francia, al norte de Francia, en la ciudad de Calais, que nació. Y bueno, familia normal de un marino francés. Y bueno, esa es la oficial, digamos, ¿sí? Bueno, Pierre Benoit tiene descendientes acá en Argentina en este momento, ¿sí? Son de apellido Sapiola. Y bueno, y aún el día de hoy sostienen que en realidad Pierre Benoit era nada más y nada menos que Luis XVII, el delfín, ¿sí? El delfín de Francia. Delfín se le decía a aquel que le correspondía la corona, el heredero de la corona, ¿no? Bueno, eso es lo que sostiene. Vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, la oficial, bien decíamos, es que Luis XVII nació en 1785. Fue hijo de Luis XVI y de María Antonieta de Austria, que eran los reyes borbones de ese momento, que bueno, que fueron ejecutados por la guillotina como muchos otros, y cuando cae la monarquía por la Revolución Francesa, ¿no? Bien decíamos, la historia oficial dice que Luis XVII, el chico el hijo de los reyes, perdón, muere en 1795 en la prisión de Temple, que está en París, ¿no? A los 10 años. ¿Por qué? Por las condiciones en que se encontraba en la cárcel, y bueno, por alguna enfermedad que no fue determinada. Y bueno, y se conserva, él fue sepultado en el cementerio en París, y su corazón se encuentra en lo que es la cripta real de la Basílica de Saint-Denis, también en París. El doctor, que es Federico Sapiola, es el descendiente directo de Benoit. Fue autor de un libro en 1941, bueno, que se llamó Luis XVII. Murió en Buenos Aires, así con un signo de pregunta, ¿no? Y bueno, la segunda edición de este libro debía ampliar esta teoría, pero no llegó a publicarla porque él muere en 1963, ¿sí? Bueno, años más tarde, sus sobrinos, que todavía viven en Buenos Aires, sus familiares, Lucrecia y José Martín Sapiola, ellos publican un ensayo novelado, ¿no? que se llama Soy Luis XVII, debo llamarme Pierre Benoit. Además también reeditaron el trabajo original de su tío, ¿no? con un apéndice, ¿no? que extiende un poco los testimonios que estaban en ese momento, y bueno, tiene su autoría, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la historia que nos cuentan, ¿sí? Bueno, Luis Carlos era quien debía acceder al trono de Francia, este chico de 10 años, ¿no? Con el nombre de Luis XVII, ya que bueno, su hermano mayor había fallecido, entonces ahí es cuando él se convierte en delfín, que quiere decir que le corresponde, ¿no? La corona, o sea, es heredero de la corona. Cuando la familia real es encarcelada en ese momento, ¿no? De la revolución, bueno, Luis Carlos fue secuestrado y retirado de la torre donde estaba prisionero, ¿sí? Desde entonces se pierde el rastro.
y bueno, según esta teoría, que es la de Sapiola, los restos que se conservan de él, que están en París, bien decíamos, no corresponden a una persona de su edad y las características, ¿no? Claro. De su fisonomía. Bueno, entonces este niño aparece en el puerto de Calais, y bueno, ahí es donde supuestamente se lo confía a la familia Benoit para que lo proteja y lo eduque de forma particular, o sea, sin ir al colegio, ¿no? Pero bueno, estas prácticas no eran para cualquiera. Digamos que económicamente necesitabas tener mucho dinero para poder hacer ese tipo de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suponen? Que Napoleón, quien no quería matarlo, ¿no?, lo secuestra y lo lleva y lo da a cargo de esta familia Benoit, ¿no? Y bueno, le da una pensión durante toda su vida para que lo puedan educar como corresponde, ¿sí? Ya él en Argentina, ¿no? Él firma sus cuadros, porque estaban los cuadros, él firma sus cuadros con unas siglas, las siglas LCRFPB larga. ¿Y qué suponen que es esto, no? Se sospecha que quiere decir Luis Carlos, rey de Francia, Pierre Benoit. Claro. ¿Sí? Las obras están todas firmadas así, igual. De hecho, hay algunos cuadros que se hacen, que él hizo de María Antonieta, que supuestamente sería la madre, según esta teoría, ¿no? Claro. Y también está la teoría de que fue envenenado en Buenos Aires por un médico francés, ¿no? Partidario de lo que era la revolución, como para supuestamente hubiera descubierto que bueno, el cambio de nombre, la mudanza y todo, y bueno, sospechan que lo envenenaron, porque él muere muy joven también, ¿no? A los 52 años. Bueno, la familia Sapiola posee una trenza de María Antonieta, y también ellos dicen que tienen documentos que nunca fueron revisados por autoridades francesas, ¿sí? Así que bueno, eso nunca se sabe, hasta que no lo hagan, no vamos a saber. Lo que ellos sí hicieron, y por lo menos la información oficial que se presenta, en los años 2000 ellos realizaron un ADN al corazón, ¿sí? El corazón de Luis Carlos, y lo compararon con un trozo de cabello de su supuesta madre, María Antonieta, ¿sí? Y bueno, dio positivo, y ahí la historia oficial nos dice que se confirma que los restos que están ahí son de Luis Carlos, o sea, el heredero al trono en ese momento. Claro. Pero bueno, no sabemos. En ese momento me hizo acordar, siempre algo te hace acordar a los Simpsons, ¿no? A mí me hizo acordar, sí, a Jeremías Springfield, ¿no? El que era el patrono de la ciudad, el héroe de la ciudad, y que bueno, investigando, Lisa, la hermana de los Simpsons, ¿no? La hermana de los Simpsons, descubre que el tipo era un pirata, no era un héroe, ¿no? Y bueno, que la historia se había transformado para generar un héroe, y bueno, que la gente como que se encarrile detrás de lo que sería el ejemplo, ¿no? Claro. Un ejemplo a seguir. Sí. Y bueno, ahí deciden no decir nada. Claro, callar. Porque claro, eso era lo que generaba los mejores gestos de la gente, ¿no? Era la forma de unir a la gente, era eso. Entonces deciden eso. No sé si este caso será así, pero bueno, me vino sí, claro. me vino eso, ¿viste? Bueno, esto era la historia en principio que quería contar de Pierre, ¿no? Y la semana que viene vamos a charlar sobre su hijo Pedro, que también vamos a reconocer varias cosas, varias construcciones que tienen que ver con él. Claro. Incluso algunas que están mucho más cerca, así que bueno, va a estar bueno. ¿Qué te pareció? Por lo menos esta historia es muy curiosa, no sé si alguno la sabía, pero daba por contarla, y bueno, no sé qué pensás. Sí, no, a mí personalmente me llama muchísimo la atención lo que es las construcciones, las edificaciones, la carrera de arquitectura es algo que siempre me gustó, la ingeniería y todo eso, así que
siempre me llama mucho la atención, y cuando vamos por Capital, que vamos bastante seguido a hacer trámites, por ejemplo, ver esas construcciones y preguntar cómo habrá sido la historia de la persona que construyó esto, que la diseñó, entonces para mí es sumamente importante. Sí. Creo que tiene que ver con la cultura, porque, o sea, aunque parezca una construcción, una fachada, tiene un sentido también, entonces hay una historia atrás, como en el caso que vos contaste, y que no conocemos, ¿no? Y que siempre está ahí guardada, digamos. Sí. Bueno, los estilos, hablamos, en este caso él tenía una influencia europea, ¿no? El neoclásico, que era en esa época, estaba de moda, ¿sí? Con Pedro también vamos a ver algún otro estilo y bueno, también van a aparecer la masonería también. Ah, bien. Bueno, ahí también hay mucha simbología. Sí, de hecho se puede ver esta simbología muy claramente, incluso en el trazado de las ciudades. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, un adelanto, las diagonales de La Plata, ¿no? Claro. Ahí tenemos un adelanto de lo que va a venir la semana que viene. Pero bueno, siempre me acuerdo de ese momento que fuimos a Luján, hicimos ese relevamiento, ¿no? De casas. Sí, nosotros hicimos el relevamiento en Luján de las casas. Fue una muestra que se realizó ahí en el Museo de la Ciudad, fue en el festejo de los 261 años de la creación de la Villa Luján. Y bueno, fue el momento también en que se abría al público este museo de la cúpula, ¿no? La que está, a un costado de mirando la basílica, claro, al lado del río. Y se aprovechó esa inauguración para hacer esta muestra. Bueno, estuvo a cargo nuestro, que éramos los alumnos de gestión cultural, que hicimos un relevamiento de todas las casas antiguas del casco céntrico y sobre todo fotografiando la firma de los constructores, ¿no? Sí. Justamente hay mucha simbología en la ornamentación, y también la idea fue plasmar la historia justamente de cada uno de los constructores, porque acá en Rodríguez, por ejemplo, hablando con Marina Rodríguez, un día nos contó que hay 2 casas que tienen la marca del constructor. Nosotros hemos buscado, pero no las vimos, no las encontramos, así que hay 2 casas que sí tienen la marca. Y en Luján se hizo eso, se fotografió la casa y se hizo un paralelo, ¿no? La casa de las fotos antiguas y la foto actual tomada por nosotros, y fueron muchísimas. Fueron casas construidas más o menos en 1888 y 1930, y bueno, por ejemplo, Pereto fue una de las firmas más recurrentes, y Verdejo, ¿no? Sí. Entonces fueron los 2 constructores más conocidos en Luján. Y Palet también. Y justamente ahora, contando esto del retrato que escuché que vos dijiste, hay un retrato de Palet en la ferretería, en que vos hiciste la maqueta justo para esta muestra también. La ferretería. No, la ferretería la sacaba. Ahora sí. No me recuerdo justo la calle, pero esa ferretería también era de aquellos años, y justamente cuando entramos a sacar fotos de la parte de adentro, nos encontramos con que adentro había un retrato de Palet, el constructor. Así que es buenísima la experiencia. Fue por el Instituto Miñone, así que bueno, se unieron el Instituto Miñone con el Museo de la Cúpula y se armó una muestra hermosa. Se invitó a los familiares, y fue súper emotivo. Los familiares estaban muy conmocionados. Sí, había una ventaja ahí que bueno, los edificios de Luján conservan de hecho se quedaron el registro, ¿no? El nombre de los constructores en cada edificio. Acá es difícil, ¿no? Acá encontramos también edificios de décadas del 30 o algún anterior, pero no hay, ¿no? No está la firma del constructor. Lo que pasa es que me parece que la diferencia radica en que en Luján por ahí están más avanzados con respecto a la legislatura, ¿no? A las ordenanzas que están relacionadas con el patrimonio. Entonces, de repente no se permiten ciertos carteles o ciertas modificaciones donde se tapen estas marcas. En Luján encontramos un edificio que tenía un cartel justo arriba de la marca del constructor, que es algo que seguramente se pasó por alto, pero no está permitido hacer eso. Y quizás acá en Rodríguez hay estas construcciones antiguas,
quizás al no tener ordenanza en ese momento, bueno, se tapaban las marcas y bueno, y no pasaba nada, digamos. Pero habría que ver, habría que investigar debajo de los carteles, debajo de los revoques, a ver si están las marcas de los constructores. Sí, bueno, el cementerio creo que tiene. El cementerio tiene muchas marcas de constructores, el cementerio es verdad. tiene. De hecho, las tumbas en sí también, ¿no? Claro. Acá, nosotros en el libro de Dardo Malvino, habla de Luis Lombardo, que es uno de los constructores más conocidos, ¿no? Bueno, de los primeros que había, Sí. que falleció en 1952. Y bueno, justamente la firma, yo no sé si justamente, porque como vos contabas ahí, quizás viste que viene el padre, el hijo, yo no sé cuál será, pero sí vienen recuerdo... de familia de constructores. claro, Sí. o sea, ¿cuál de ellos es el que plasmaba la firma o se dedicaba a la construcción? Quiero creer que sí, que era la misma persona y fue quien construyó ¿no? todas las estructuras y las construcciones del... Museo La Fraternidad.